Cuando salí de la universidad, yo no imaginaba cómo era trabajar como prevencionista en una obra. Voy a comenzar contando que cuando salí de la universidad, yo no imaginaba cómo era trabajar como prevencionista en una obra. La verdad que no me imaginaba cómo era trabajar con administradores, con líneas de mando, con los mismos trabajadores. Y bueno, ¿para qué estamos con cosas? Tampoco tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer. Pensé que todos los administradores de obras eran iguales, pero estaba equivocada. Luego de 10 años trabajando como prevencionista me doy cuenta que cada uno de los que me tocaron ha sido distinto o fue distinto, que me enseñó a ser la prevencionista que soy ahora. Yo empecé a trabajar como prevencionista en 2015, más o menos cuando salí de la universidad. Hice mi práctica en una constructora, ahí mismo quedé trabajando, porque justo creo que necesitaban un asistente de prevención, así que me quedé ahí. Tuve la suerte que cuando llegué a una obra me tocó una administradora que sí invertía en seguridad dentro de la obra. Recuerdo que en ese tiempo estaban las campañas de Mutual de Seguridad. En ese tiempo esta empresa estaba adherida a Mutual de Seguridad. Me acuerdo que en ese tiempo te entregaban como un kit de materiales en que tú podías trabajar las campañas. Habían campañas de las manos, donde te entregaban unos lapicitos con forma de manos. Estaba la campaña de los ojos, donde te entregaban unos lentes de seguridad, libretitas, me acuerdo, libretitas que te entregaban en las campañas de reporta tu incidente. Que sí, había muchos regalos que yo entregaba, llaveros, habían cintas para medir, y eran un buen entregar esos regalos, porque cada vez que llegábamos a la charla hablábamos de la campaña y se les hacían preguntas a los trabajadores y ellos respondían y todos querían premios en realidad. Llegaban todos queriendo ser los primeros lugares, o quienes estaban presentes en la charla les regalábamos un regalito al azar. Entonces todos firmaban la charla, nadie no se anotaba. Entonces todos llegaban y firmaban y firmaban. Entonces teníamos una lista de 5 hojas. Hicimos muchas actividades y tuve la suerte, como recién yo estaba empezando, me tocó un equipo que apoyaba prevención, que apoyaba las actividades de prevención, que la administradora sí ponía recursos para prevención, y creo que para mí fue un excelente comienzo. Pero todo lo bueno se termina y esta administradora de obras renunció a la empresa. Y en ese tiempo recuerdo que llegó otro administrador que lo enviaron como administrador de obra, y él era distinto. Él era mucho más tranquilo, más piola en cuanto a la seguridad. Recuerdo que cuando le propuse el calendario de charlas, porque sí trabajamos en la otra obra con la otra administradora, las charlas integrales las hacíamos todos, no solo el prevencionista, también el supervisor entregaba un tema, oficina técnica, la administradora, todos, y hacíamos un calendario de charla integral. Lo que se quería llevar, que todos hicieran la charla, es que todos sean parte de la seguridad. No solo el prevencionista esté hablando siempre de seguridad, que lo EPP, que esto no, que todos seamos partícipes. Llegué donde este administrador, le propuse el calendario, me dijo que no estaba de acuerdo, que para él los prevencionistas eran los encargados de las charlas integrales. En ese tiempo yo no estaba de acuerdo, pero entendí que cada uno es diferente, cada uno tiene su manera de trabajar. Después trabajé con otro administrador, uno que nunca tenía tiempo, pero muy ocupado. O sea, yo para proponerle algo, para mostrarle algo, cualquier cosa que sea, yo tenía que esperar a las 6 de la tarde. 6 y cuarto, o sea, a eso estaba como medio libre, porque durante el día reuniones, hablaba por teléfono. Me acuerdo que yo iba detrás de él. Jefe, mire esto, otro, y él se movía para acá, se movía para allá. Y en otra hora me tocó un administrador que tenía fama de malulo, de medio pesado, que había tenido algunos conflictos. Entonces a mí me tocó el administrador trabajar con él, y yo de verdad igual tenía un poco de así como cosas, como será trabajar con él. Entonces cuando yo le iba a presentar algún proyecto, él
me decía, pero muéstramelo, ¿qué es lo que me quieres presentar? Me acuerdo que una vez me llamó porque teníamos una reunión para saber dónde iban a ir las barandas, los quitamiedos, y me dijo, no puedes venir así, tienes que venir con un plano, tienes que venir dibujado dónde van a venir las barandas, dónde van a ir los quitamiedos. Y yo, entonces a la próxima reunión fui ya me estresaba un poco, sí, porque él era muy exigente. Él le gustaba todo que fuera dibujado. Si le vas a presentar una baranda, cómo era la baranda, cuáles eran las medidas de la baranda, en qué parte de la obra iba a estar, a cuánta distancia, a cuántas de eso. Entonces tuve que aprender a dibujar o mostrarles los bosquejos a este administrador que le gustaba todo dibujado. Yo me di cuenta que cuando conversaba entre los constructores en la obra, ellos se dibujaban y hacían sus bosquejos. Esa es la manera que ellos entienden, o les es más fácil que se le explique. Entonces me acuerdo que también él me había pedido que me haga cargo de la zona de acopio, donde iba a ir la zona de acopio de residuos, de reciclaje en obra, y tuve que buscar con algún supervisor, alguien que me ayudara al terreno, dónde podíamos dejar la zona, cuántos metros podíamos ocupar, y también ahí tuve que aprender a usar AutoCAD, aunque me demoré como una semana en hacer un cuadrado, por ejemplo. Tenía que hacer las zonas de dónde estarían las zonas de residuos, de escombro, plástico, papel y todo eso. A pesar de que él fue muy exigente, y él lo reconoció una vez cuando estuvimos hablando. Sí, dijo, contigo fue súper exigente. Él mismo reconoció que él había sido muy exigente conmigo, pero esa exigencia me enseñó a trabajar de una manera muy distinta. Entendí que la manera de trabajar de estos constructores era mejor mostrarle a través de cómo ellos trabajan. A ellos les gusta trabajar a través de planos, ver bosquejos. Entonces, bueno, yo le entregaba mi propuesta a través también de dibujos y planos. Y tengo varios. Mira, yo les voy a mostrar una foto. Mira, aquí por ejemplo era uno de mis dibujos que hacía, que los presentaba el administrador. Aquí también hay otro que ustedes pueden ver. Esos eran mis primeros dibujos. Después me cambié de empresa. Pasaron ya 5 años en esto, estoy hablando, y me tuve que cambiar de empresa y me tocó un administrador muy joven, que diría yo simplemente era muy impulsivo. Y con él tuve algunas situaciones y me di cuenta que me seguía dando cuenta en realidad que cada administrador tiene su personalidad. Y uno tiene que saber llevar este tipo de personalidades. Porque si bien es cierto, la primera administradora un 7, pero ya con este administrador era más complicado mantener una comunicación con él. Yo ya no era la misma persona, había pasado por muchos administradores, varias obras, ya había aprendido a hacer dibujo, a utilizar AutoCAD, había aprendido a usar presupuesto. Entonces con él fue mucho más fácil. Cuando le proponía algo, le mostraba a través del plano, a través de un dibujo. Si tenía que presentar algún presupuesto, le mostraba un presupuesto completo. Por ejemplo, vamos a hacer un desayuno, mira, esto vamos a gastar en pan, en café, este presupuesto está hecho para 100 personas, y normalmente aprobaba casi todas las actividades. O sea, en realidad, todas. Con los años entendí que el trabajo de prevencionista no es solo encontrar problemas, porque eso es lo que yo escucho en terreno. Eso es lo que yo he escuchado varias veces de colegas, tanto como de jefes de terreno, como de supervisores. Dicen, los prevencionistas lo único que traen son problemas. Van a terreno, encuentran un problema. Van a terreno, encuentran un problema. Pero no entrega la solución. Es convencer. Y para convencer, no basta con decir, esto está malo. Hay que llegar con la solución. Yo te puedo dar un ejemplo. En terminaciones, cuando ya la obra está terminada, ¿cierto? Que cuando estamos en obra gruesa podemos golpear cosas en las paredes, podemos colgar ganchos, podemos colgar peineta, pero ya en terminaciones no se puede hacer eso, porque ya está pasando la pintura, está pasando el yeso y ya no se puede. Entonces, proponías ideas de cómo podíamos colgar las extensiones eléctricas, que cuando en terminaciones queda la embarrada, el pasillo lleno de extensiones eléctricas. Y si vamos a entregar también el problema, también entregamos la solución.
Eso es lo que más me reclamaban en terreno. El prevencionista solo entrega problemas, pero no nos dice cómo tenemos que hacer esto, cómo lo vamos a solucionar, porque él es el experto en prevención. Entonces, que me entregue medidas eficaces para que nosotros lo hagamos en terreno. Y eso pasaba. Cuando hoy miro hacia atrás, me doy cuenta que cada administrador me enseñó algo distinto. Uno me enseñó a proponer ideas, otro a respetar los tiempos, otro a dibujar, a presentar dibujos, otro a llegar con presupuestos. Y gracias a toda esa experiencia me convertí en la prevencionista que soy ahora. Mi mejor consejo como prevencionista, te puedo decir, es que aunque tengas una buena relación con algunos administradores y otros no, el foco siempre va a estar en el aprendizaje. No llegues donde tu administrador de obra con un problema. Si vas a llegar con un problema, también entrega la solución. Eso, mis queridos prevencionistas, mis queridos suscriptores. Vamos a seguir contando historias y les voy a contar el día en que me despidieron. Porque sí, me despidieron. Nos vemos.